bien, hermanos, hermanas, no hay hermanos aquí. Estamos los hombres. A los hermanos Sí, les cuando falta, digo a los hombres les hermanos, falta no valor. excluye a nadie, ¿ok? Cuando digo hombres y mujeres, pero no hay hombres aquí. Entonces, somos nosotros. Nada más uno, hermana, nada más un hombre. Yo soy un hombre, ¿verdad? Y el hermano Nosotros, Luis, ¿ok? No puedo decir nosotras, ¿verdad? Ustedes sí, pero yo no. Marcos 4. Vamos buscando Marcos capítulo 4. Y ya hemos meditado en la parábola del sembrador. Pero no es parábola del sembrador. Yo creo que es parábola de las 4 tierras. Porque habla de la palabra que se siembra en la tierra y 4 clases de tierra. Y la tierra es símbolo de ¿qué? El corazón, ¿verdad? Y el contexto es, en versión 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, todo este contexto considero una explicación. ¿Por qué tantos no oyen la palabra? ¿Por qué? La gran mayoría no hace caso de la palabra de Dios. Y hay varias razones, y ya hemos visto en capítulo 3, 2 y 3, vemos que cuando Jesús salió con poder, salió con palabra sagrada, elocuencia, palabra poderosa, pero y hacía sus milagros y todo el mundo salía de las ciudades para acercarse a Jesús, para ser sanados de las enfermedades de ellos. Pero supuestamente con estas señales tendría su palabra mucha, ¿cómo se llama? Serían palabras pesadas, ¿verdad? De valor, ¿verdad? Palabras apreciadas. Pero la verdad es que muchos tropezaron cuando él comenzó a hablar, porque iba a hablar de la vida nueva. Llegó con mensaje nuevo. Ellos ya asistían a la sinagoga. Ya los judíos tenían en cada ciudad, tenían sinagogas y cada día de reposo se congregaban los judíos. Esto no fue mandato de Dios, pero lo hacían porque querían leer la palabra de Dios y querían aprender. Pero al mismo tiempo, los líderes de ellos, con tiempo, hombres de dignidad, hombres de mayor edad, pero ellos en sus especulaciones de la palabra de Dios habían formado tradiciones de hombres. Entonces, como dice Mateo 15, en vano me honran, versículo 8. Dice Mateo 15, 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Parecían muy fieles a Dios, pero en realidad, ¿qué dijo Jesús? Sus corazones Están lejos de mí. están lejos de mí. Ahora en capítulo 4 de Marcos estamos estudiando los corazones. ¿Por qué son tan duros? ¿Por qué están lejos de mí? Este es el problema. ¿Okay? Platicamos de las causas. Ya había mostrado que en capítulo 3 que hubo un problema. Déjenme ver. Tengo algunas notas aquí. Sus corazones estaban duros, ¿verdad? En algunos casos por ignorancia, por no saber mejor. Capítulo 2, 1 a 12.
no entendían quién era Jesús, no entendían que era Hijo de Dios. Entonces tenían que aprender. Estaban muy lentos en aceptar esta nueva enseñanza, porque esto fue la primera vez que Dios había enviado a su Hijo a la tierra. Nunca había visto los hombres al Hijo de Dios. Ahora aquí está. Ahora estaban lentos, poco duros en darse cuenta quién andaba entre ellos. En versículo 13 vemos que la cuestión de un poco de tal vez de vergüenza, porque Jesús no se portaba como los demás de los rabíes. Ellos no tenían contacto con los pecadores, de baja clase, ¿verdad? Los publicanos y de los pecadores. Esto fue su forma de hablar de los que no eran parte de su grupo. Pero Jesús vino para salvar ¿a quién? Al mundo, a los pecadores. No importa la clase social. Entonces, esto les daba vergüenza y también hacía sus corazones duros. Vemos en el 18, ya hemos leído, ellos no entendían algunos conceptos que eran buenos. La cuestión del ayunar. ¿Fue bueno o malo ayunar? No fue malo, fue bueno en ciertas circunstancias. Claro, mucha historia de cuando Moisés ayunó 40 días, cuando estaba allá en el monte. Elías ayunó 40 días. Jesús también ayunó 40 días antes de comenzar No, esto fue bueno, pero no estaban practicando los ayunos de los fariseos, que ayunaban 2 veces a la semana. Ven. Cada martes, cada viernes o cada domingo o ¿verdad? Vamos a ayunar. Pues no hacían eso, hermano. Pues era un ayuno convencional, porque vemos el ayuno de Moisés, de Elías, con un propósito. Sí. El de ellos era nada más como para... No fue rito. No, fue ordinario. Sí, fue especial. Pero es algo bueno. Pero la cosa es que no entendían bien el concepto. Y por eso, viendo a Jesús, pensaba, es inferior. ¿Por qué? Porque no practica el ayuno. ¿Cómo es que sabía eso? La verdad es que sí, ayunaba. Pero ellos no sabían. ¿Por qué? No hacía culto. no hizo público. ¿Verdad? Es la pregunta siempre que tenemos que hacer. Me acusan a mí. ¿Por qué no ayuna? ¿Cómo es que usted sabe que no ayuna? ¿Cómo sabe? Si lo hago conforme a la voluntad de Jesús, nadie sabe. Muy bien. Es algo bueno, pero hay que hacerlo bueno. Entonces, pero esto produjo una dureza de corazón. Porque mal juzgaba a Jesús el mensajero por esta criterio de juzgar. También ya hemos visto en versículo 22-23 de la cuestión de la tradición de los ancianos acerca de la ley del sábado, el día de reposo. Ellos habían añadido muchas cosas y esto cerró los ojos de ellos. Y en capítulo 3 ya hemos visto donde Jesús demostró un milagro delante de ellos, pero antes de hacer eso, Él perdonó al hombre, ¿verdad? Y ellos tropezaron sobre eso. ¿Por qué? Porque eran tan, ¿cómo se llama? Tenían tanto prejuicio en su corazón en contra de cualquier otra cosa fuera de su propia forma de pensar,
que no podían sacar la buena conclusión, no podían concluir bien. Si Jesús hizo este milagro, la indicación fue que es de Dios. Entonces, lo que él dijo fue la verdad, porque Dios lo demostró, es verdad. No entendían. Pero en su prejuicio, con sus ojos no veían, con sus oídos no estaban escuchando bien. ¿Cuál es más fácil ser? ¿Oír o hablar? Oye, es igual. Es casi lo mismo. El problema es que es más fácil hablar que oír. Y estamos hablando, pero no escuchando. El problema de eso es, a veces, cuando estamos hablando y no escuchando, perdimos ¿qué? Todo. Perdimos todo. No escuchamos nada. No entendemos nada. Por eso el sabio dice en Proverbios, debemos de ser tardos de hablar, tardos de airarse, pero pronto para oír. Okay. Es decir, que debemos de oír primero, pronto, oír. ¿Y hablar cuándo? Después de oír, después de escuchar, en vez de airarse, en vez de... Estos se provocaron, querían matar a Jesús. ¿Qué tontería es eso? De no saber lo que están haciendo, porque no escuchaban, no aprendieron. Entonces, así fue el estudio de la semana pasada. Estamos ahora en los próximos versículos de Marcos 4. En Marcos 4, versículo 21. Así comienza, dice: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oigan. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, explícame el contexto. El punto principal aquí. No hemos cambiado el tema. El tema todavía es la cuestión de oír. ¿Okay? Ahora, cuando está hablando, hay que ser pronto para oír, ¿okay? Y tardo para hablar, porque hay cosas que no entendemos, debemos de escuchar bien. ¿Okay? Dice, ¿acaso se trae la luz para ponerlo debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. ¿De qué habla? ¿La luz es qué? Es como la palabra de la verdad. La verdad, la palabra de Dios. Es la luz. ¿De dónde viene? Ahora, viene de Jesús. ¿Había dicho Jesús todo lo que tenían que aprender? No. Todavía faltaba mucho. Jesús tenía mucho para enseñar. No podía dejar caer todo encima de ellos a la vez. Jesús tenía que enseñarles paso por paso por paso, así como aquí nosotros aprendemos y hay mucho para aprender. Entonces dice, la luz, hay un candelero, todo lo que hay, dice,
No hay nada oculto que no ha de ser manifestado. Esto es promesa de Jesús, ¿verdad? Jesús está haciendo ¿qué? Tengo mucho para enseñarles. Y al tiempo todo será manifestado. Paciencia. ¿Okay? Hay que tener esta paciencia. Tenemos que dar a nosotros tiempo para escuchar todo, entender todo y poner todo en su contexto. En este caso, Jesús había llegado, había enseñado mucho. Tenemos el Sermón del Monte y la nueva vida y el nacer de nuevo y todo este concepto de una forma de vivir diferente que lo que ellos entendían antes. Entonces, dice, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, si alguno tiene oídos para oír, oiga, ¿de qué habla? De esto de la luz. ¿Okay? Jesús le está manifestando. Jesús no enseñó en la oscuridad, enseñó en pleno día, en palabras muy claras, aunque a pesar de la claridad de su enseñanza, muchos resistían. ¿Por qué? Por prejuicio que tenían. Ya hemos visto capítulo 2 y 3, mucho prejuicio. Y por eso no escuchaban bien. Ahora Jesús habla a estos que explican. Las palabras son porque muchos no quieren escuchar. Para ellos no les va a ayudar nada. Pero para los que quieren escuchar, los que tienen oído para oír, ellos sí pueden ver. Entonces dice, mirad lo que oís. ¿Okay? Porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Okay? ¿Qué piensa de este versículo? Mirad lo que oís. Esto es muy importante, es el tema que estamos tocando ahora. Mirad lo que oís. Tenemos dos conceptos aquí, ¿verdad? Mirad, ¿qué significa? Ver. Ver, ¿ok? Pero en este contexto dice oís. Hay que poner atención a lo que está oyendo. Uno con los ojos, otro con los oídos, ¿ok? Un aviso. Pero La vista. Un aviso. es aviso, ¿ok? El aviso es que, Mirad, escucha bien. ok, cuidarse. Tenemos que cuidarnos de lo que oímos. Lo que Oídos. habla lo que el contenido. Escuchamos algo todos los días. Tenemos la televisión, la radio, las revistas, los periódicos. Tenemos muchas fuentes de información. Ahora todo está en el teléfono, ¿verdad? Del internet, todo está puesto. Estamos leyendo de YouTube o de la página web, de los médicos o de las escuelas. Entonces, hay mucha información. El problema es, hay mucha información falsa. Aunque si está en internet todo es verdad, ¿verdad? No. Todo lo que está escrito es igual a la Biblia. No. Hay muchos que pueden escribir y escriben muchos comentarios. ¿Y quiénes son? Son hombres. ¿Okay? Bueno y malo. Pero hay muchos que tienen el tiempo, tienen mucha energía, escriben y son elocuentes y no saben ni jota de lo que hablan.
pura ignorancia. Okay. Pero Jesús dijo, Mateo 15, volviendo a Mateo 15, cuando habló de la tradición, está bien adelante, dice el 13 y 14. Mateo 15, 13 y 14. Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos hombres que siguen a los ciegos? Por conveniencia, muchas veces. Sí, Así es, porque no miran lo que es. pero no miran, ¿verdad? No analizan. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que oímos. Pero los hombres son muy aptos. Un hombre, ese hombre de Joel Osteen en Houston, alguien me dijo anoche que pasaron por Houston para visitar con familia hace algunos días. Y pasaron por la iglesia de este Joel Osteen, tiene programa de la televisión, enorme, grande, una como teatro. Y tienen miles y miles de miembros que vienen para escucharle a él. ¿Y qué enseña a él? Es un joven, muy guapo, ¿verdad? Una boca muy grande. Ay, yo tampoco no sé de qué está hablando. Pero el problema es que habla lo que la gente quiere escuchar. Y habla Que les conviene. cómo el hombre sufre y cómo Dios les habla, les ama y todo es amor de Dios y muy poco habla de la vida nueva que Cristo enseña. Y tienen bandas y tienen mucho entretenimiento y mucha celebridad, ¿verdad? Es como ahorita le digo a los muchachos, sobre todo el más grande, que es un poco, que como que no cree mucho en Dios. Y dice, si alguien es feliz con lo que está haciendo, no importa, déjenlo que sea feliz como quieran ustedes, ¿en qué les perjudica? Sí. Y le digo, mijo, es que la gente tiene que tenemos que entender que Dios nos enseña algo y hay que seguir esas reglas porque viene la perdición después. Dice, pero ¿cómo saben que viene la perdición después? Dice, pues, ¿quién ha ido allá? Sí. Bueno, si el ciego guiar al ciego y ambos caen en el hoyo, este ciego que cae en el hoyo está feliz ¿hasta cuándo? Hasta que cae. Está muy feliz, todos muy felices, Todos pero somos muy felices hasta que cuando caemos. se caen en el precipicio y así se aplastan abajo, no, cuando están en el aire están gritando y llorando. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque no estaban mirando lo que estaba oyendo. Entonces, 1 Juan 4, 1. 1 Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice el texto, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿De qué espíritu? ¿De qué habla? No creas cada espíritu. ¿Podemos escuchar lo que dicen los espíritus? Pues de alguna manera sí, porque ¿quién está al fondo de esta enseñanza falsa? Satanás.
Jesús maestros. Tienen sus falsos, sus malos, sus inmundos espíritus. Ahora, cuando escuchamos al profeta falso, ¿qué está atrás de él? Es el mal espíritu. Entonces dice, no creáis a todo espíritu. Aunque fuera, vamos a suponer tal vez que haya un espíritu que está haciendo hablar al hombre. Ahora tenemos que darle más respeto. No. Hay que examinarlo a todo. Dice, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera a los tesalonicenses, vamos a ver, capítulo 5, primera a los tesalonicenses. Dice 5:21, primera Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Okay? Absteneos de toda especie de maldad. Examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, ¿a quiénes debemos de examinar? Todos. No importa, todos. Aunque sean hermanos en Cristo, aunque sean hermanos muy fieles en Cristo. Tenemos que examinar. Es, como le digo, hermanas, ¿quién soy yo? Un hombre. ¿Cómo? Un hombre, ¿ok? Mis pies de barro, como cualquier otro hombre. Hombre con mis propios pecados, mis propios fracasos, mis propios defectos, mis propios juicios. Es una lucha siempre mantenernos fieles a la palabra. Cristo es el único que no tiene falta. La palabra de Cristo es la única palabra que vale seguirlo sin cuestionarlo, porque Él es perfecto. Pero yo no. No hay ningún hombre que podemos decir, no importa lo que diga Él es hombre de Dios. Sí importa, porque tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Nos tocaron la puerta. Muy bien. Volvemos, hermanos, a Marcos capítulo 4 y estamos hablando de esta cuestión de tener cuidado. Dice, mirad lo que oís, que tengamos el cuidado de lo que escuchamos. Esto implica que tenemos que seguir escuchando, tenemos que distinguir entre lo que el mundo dice y lo que Dios dice. Dice la medida con que medís. ¿Okay? Es interesante, la medida con que medís. Aquí en el versículo 24, les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Os será medido. Tenemos en la palabra medir el concepto de juzgar, ¿verdad? Cuando estamos en la cocina, hermana, cocinando los tamales o algo así, ¿verdad? Hay que medir la harina y el agua que vamos a agregar con la masa para hacerlo bien. Y si no usamos buen juicio en eso,
no va a salir bien. Todo tiene su proporción, ¿verdad? Entonces, si hacemos mal lo que medimos, entonces todo el mundo nos va a juzgar. Mala cocinera, ¿verdad? Un fracaso en la cocina. Y así es la vida también. Jesús habla de la forma de juzgar el uno al otro, hablando en otro contexto de Mateo 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, ¿ok? Porque con la medida que medimos a otros, dice, Dios nos va a juzgar. Seremos juzgados por Dios. Entonces, es otro contexto. Está hablando esta cuestión de ser criticones y de ser muy severos en el juicio de otros, porque a veces juzgamos a otros severamente para que todo el mundo se fije en ellos y no en nosotros, ¿verdad? Entonces, esto puede producir mucho problema en la iglesia. Hay que cuidarnos de tener misericordia el uno con el otro. Ahora, este contexto es diferente. Está hablando, mirad lo que oís. ¿Okay? Con la medida con que medís, os será medido. ¿Okay? En este caso, medimos el contenido de lo que escuchamos. Okay? And so, el punto es, si somos flojos en lo que escuchamos, o si no somos cuidadosos en lo que escuchamos, si no escuchamos bien a Jesús, entonces habrá consecuencia, os será medido. Dice, aún más, dice, y aún se os añadirá. ¿Ok? Otro concepto. Y aún, déjenme escribirlo bien, dice, y aún se os añadirá. Se os añadirá. Okay. Tenemos esta frase también en otros contextos. Cuando habla del celo que tenemos en cualquier aspecto de la vida, o hacemos o no hacemos. Si hacemos bien, nos va a añadir más. Acuérdate de la parábola de los talentos. ¿Okay? Hubo un hombre con un solo talento, y otro con 3, y otro con 5. ¿Okay? El dueño ofreció a estos 3 siervos diferentes cantidades de talentos conforme a su capacidad, y se fue de viaje dejando sus recursos en las manos de cada uno. ¿Okay? Y el que tenía 5, ¿qué hizo? Hizo 5 más. El que tenía 3, trabajó con los 3, no hizo 5, pero hizo 3. Y añadió 3 más. Y el que tenía nada más 1, ¿qué hizo? Nada. Entonces, escondió lo que tenía, no usó de nada lo que Dios le había dado, o lo que su dueño le había dado, y cuando volvió el Señor y lo juzgó, ¿qué hizo? Le condenó al que tenía el 1 y no ganó nada. ¿Pero qué hizo con lo que tenía? El talento que quedó, lo sacó del siervo infiel, ¿y qué hizo con ese? Le dio al que tenía 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya tenía 10. Porque aún se os añadirá. Ese concepto de
los que son fieles con lo que Dios nos da más. Ahora, el contexto en este caso es el contenido. Es el contenido de lo que escuchamos. ¿Okay? Uno puede estar aquí adelante y enseñar, que esto entonces indica que todos los que están escuchando están guardando todo. Casi no. Cuando uno enseña, falta todavía el otro lado, la persona que oye y aprende. Es una cosa enseñar, es otra cosa aprender. ¿Okay? ¿Cómo vamos de enseñar hasta aprender? ¿Cómo vamos? ¿Cómo logramos el aprender lo que uno enseña? Escuchando. Depende de eso, ¿verdad? Hay muchas maneras de escuchar. En la escuela, aquí tenemos 30 escolares, ¿okay? Y un maestro que está enseñando la matemática, ¿okay? Y de los 30, cuando llega el examen, algunos van a pasar el examen con 100%. Y otros van a tal vez tener una, ¿cómo se llama? Una marca de 80, o 70, o 50, o 30, ¿verdad? Porque en algunos casos, los escolares que todos están en el mismo lugar, todos oyen la misma enseñanza, algunos retienen 100%, otros retienen 30%. ¿Por qué? Es su forma de oír. Hay niños que son inquietos y casi no pueden escuchar nada, porque tienen muchas cosas en su mente y está hablando el maestro y el niño está pensando en sus juegos, está pensando en sus juguetes, está pensando en sus deportes y sus amigos, sus amigas. Entonces, el maestro está hablando de matemática, él oye una palabra aquí, una palabra allá. El problema es que no está escuchando bien. Okay. Lo mismo con la palabra de Dios. Es difícil, yo entiendo, es difícil oír. Es muy difícil. Para todos es difícil escuchar lo que es el mensaje. Algunos retienen un poco, otros retienen más. Pero la medida con que medís habla de cómo escuchamos. Uno que oye con mucho cuidado, que escribe sus apuntes, nota las lecturas y los pensamientos, está pensando, es meditando y retiene más. La medida con que medís, os será medido. Entonces, y aún se os añadirá. Es lo difícil, pero vale la pena. Lo que Jesús dice, vamos a tener aún más entendimiento, vamos a captar lo que Dios quiere que entendamos. Ahora, leyendo adelante dice, en versículo 26, decía además, no terminé, ¿verdad? Es que falté el 25, dice, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es otro punto, ¿verdad? Lo que tiene
lo que tiene se lo quitará. ¿Es justo eso? El que tenía uno, pero no prestó mucha atención. Pero tenía algo, ¿verdad? Se lo quitará. Hermanas, ya tengo muchos años de observar cómo funciona la palabra de Dios. Yo he conocido a cristianos que tenían conocimiento, tenía algo, obedecieron el Evangelio, entendían algo del Evangelio, pero abandonaron la palabra, y años después los conocí otra vez. Y me di cuenta que habían perdido lo que entendían antes. Que aunque entendían mucho de la palabra de Dios, después de descuidar de escuchar, no entendían lo más básico. Porque uno que anda en el mundo, anda y oye toda la tontería del mundo. Oye todo tonto en el mundo piensa que es un Dios, ¿verdad? Eso es muy inteligente y sabe todo el misterio del universo y está hablando de su tontería siempre. Y todo el mundo está de acuerdo, sí, amén, amén, amén. Pero se llenan con toda esta falsedad. Y lo que pasa es que la verdad, la luz disminuye. La luz que hay en uno desaparece. Ok, pues déjame entonces seguir. ¿Dónde escondí la borrador? Ahí está abajo, hermano, tirado. Allá mire. Sí. Ahí, bueno, y Así ahí es. estaba otro. Hay otro más. Ok, déjame seguir ahora en el próximo versículo. Dice el 26. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ok, versículo 26. ¿Cómo crece la palabra en uno? ¿Cómo es? ¿Cómo crece? Dice, es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta. Okay. El hombre echa la semilla en la tierra. Lo que el hombre no puede ver es que la semilla comienza a transformarse de una cosa a otra cosa. Lo hace el sembrador, lo hace con confianza y con fe, con experiencia, sabe. Si hay humedad en la tierra, si la tierra está buena, la semilla va a brotar. ¿Cuándo? ¿Qué hizo el sembrador para hacerle brotar la semilla? Nada. ¿Y cómo lo hizo? Cuando él estaba dormido. En la noche estaba dormido el hombre. Y la semilla brota. Y crece sin que él sepa cómo. ¿Cómo crece?
no sabe el hombre. No importa. No importa cómo. Nuestra parte es que escuchar la palabra, ponerle en práctica, escucharle, pero entenderlo, entender. La palabra es mucha. Tenemos que seguir escuchando. Hermanas, leyendo la palabra de Dios, cada día aprendemos algo más. Cada día tenemos más entendimiento del contexto de la palabra. Día tras día de escuchar lo que es la verdad, la palabra pura y santa, tiene su efecto en la vida, dice Jesús. De hablar no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Hermanos, hay mucho en la Biblia que es difícil de entender. No es imposible, pero con tiempo añadimos. Dios nos hace como la semilla en la tierra, nos hace brotar el entendimiento sin saber, dice, ¿cómo fue? Crece sin que él sepa. No sabe el hombre cómo está funcionando el crecimiento de la palabra. La palabra así es, por eso seguimos escuchando con fe. A veces parece que es imposible comprender cómo es la palabra de Dios, pero con tiempo todo, dice Jesús, se hace más y más entendible. Duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Llevando fruto. Lleva fruto. Llevar fruto en la Biblia es que esto habla de las buenas obras que hacemos. Las buenas obras a veces, esto es de obedecer a Dios, esto es de tener el valor de abrir la boca y enseñar a los que andan en las tinieblas. Habla de la capacidad de hacer lo difícil en esta vida en servicio a Cristo Jesús. El fruto más y más, dice, se madura. Y nosotros llegamos a ser más maduros como cristianos. Dice, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Ahora vamos a seguir leyendo la parábola de la semilla de mostaza. Dice, versículo 30, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Leemos de hombres y mujeres en la Biblia de fama, de muy buena fama. Hombres de fe como Abraham, hombres de poder como David. Leemos de hombres como Esteban en Hechos 7,
que en el momento de la crisis, él estuvo firme cuando todo el mundo le quería matar. Y siguió hablando la verdad hasta el último momento. ¿De dónde salió este valor que tuvo Esteban de estar tan firme cuando todo el mundo quería matarlo? Y lo apedrearon. Así se murió. Se murió Esteban. Y la gente enojada. Entre ellos estaba también Saulo de Tarso. ¿Okay? Saulo de Tarso era uno de ellos que mataron a Esteban. El valor de Esteban fue muy obvio a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, vemos que estaba tan provocado. Hechos capítulo 8, siguió persiguiendo la iglesia. Leemos en Hechos 8:1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran lamento o llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaban a la cárcel. Ahora cuando Jesús habla a Saulo, adelante, en capítulo 9, versículo 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, Saulo estaba persiguiendo a Cristo, pero dice, era como un buey que estaba jalando el arado, y el hombre, ¿cómo se llama? El granjero, le está picando desde atrás, ¿verdad? Con lo que se llama el cocis, o dar coces, el aguijón, perdón. Dice, dar coces es de dar la pata, ¿verdad? Golpes. Golpe, ok. Pero está golpeando ¿qué? El aguijón. El aguijón. Entonces, y cuando lo hace, le duele, le pica su muslo de la pierna atrás. Y esto fue la manera que Jesús describió. El celo de Saulo estaba enojado, pero ¿por qué? Porque hizo mal. Y sabía más y más y más que este Esteban fue hombre bueno y participó en el asesinato de Esteban. Dice él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Años después, como cristiano y muy valiente en servicio a Cristo, escribe una carta a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 1 menciona los sentimientos que tenía en aquel entonces. Cuando habla
cuando habla de la misericordia de Dios, Timoteo capítulo 1, el versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es la oración del corazón de este Saulo de Tarso que llegó a ser Pablo el apóstol. Nunca en su vida pudo olvidarse de lo que hizo a Esteban. Dice, de todos los pecadores, ¿quién es primero? Soy yo. ¿Por qué dijo eso? Porque él mató a Esteban. Esta cosa tan pequeña fue una voz en su conciencia, una voz muy pequeña, pero seguía la voz de la verdad, hablaba a su corazón y atormentaba como el buey cuando el hombre del granjero le está empujando para jalar el arado y le anima con palabras y no quiere, entonces le pica con el aguijón y él da cosas. Pero cuando lo hace, le pica más. Y así fue. Esta cosa tan pequeña, pero produjo fruto grande en Pablo. Saulo de Tarso llegó a ser hombre muy grande. Jesús, así funciona la palabra y el conocimiento del Evangelio. Escuchamos la palabra, comenzamos a servir a Cristo y el fruto llega a ser muy grande. Dice entonces en el versículo 33, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, como dice, conforme a lo que podían oír, Jesús siguió hablando de estas cosas. ¿Cuáles cosas? De la importancia y el valor de escuchar la palabra de Cristo. De esta cosa que parece tan débil. Meras palabras. Así hablan los hombres necios. La palabra es algo chiquito. La palabra es muy débil. Predicada por hombres débiles. Predicada por hombres que se mueren, como Esteban. Palabra predicada de hombres pobres, que no tienen dinero, que no tienen poder, que no tienen nada, pero repiten la palabra de Dios y tienen su fruto. ¿Cuánto dinero debe tener un hombre para tener influencia en el mundo? ¿Cuánto poder debe tener? Si quiero tener un impacto en mi mundo, tengo que ser presidente del país. No. Con la palabra de Cristo, el hombre más pobre del mundo puede tener gran poder. Ese es el gran poder. Gracias, hermanos.